Gloria a Dios, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a dar inicio esta noche a nuestra celebración en el nombre de Jesús. Sean todos bienvenidos. Quiero invitarlos para que dispongamos nuestro corazón hoy para honrar al Señor como Él se lo merece. No sé, pero creo que al venir aquí venimos porque tenemos una necesidad de Dios, porque anhelamos sentir el toque de Dios en nuestra vida. Quiero invitarlo para que entremos en un momento de adoración. Cierra tus ojos y adora a Dios conmigo esta noche y entona este canto para el Señor.
gritar con el alma, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay una canción que nos lleva a reconocer lo que es el Señor. Qué bueno que lo pueda decir conmigo esta noche de esta forma. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, firmamento, las estrellas, al oír tu voz, en los potentes truenos, y ver brillar el sol.
a todos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. El nombre más grande que hay. El nombre, como dice la palabra, en el cual hay salvación. El nombre de Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Quiero esta noche invitarlos, antes de que se sienten, para que oremos a Dios y le pidamos esta noche que nos hable a través de su palabra. Amén. Hoy es nuestra noche de edificación y vamos precisamente a hablar un tema doctrinal esta noche. Y qué bueno es cuando tenemos un conocimiento claro de las cosas de Dios. Amén. Quiero invitarlo para que levante sus manos y le diga: Señor, aquí estoy, necesitado de tener conocimiento de tu palabra, necesitado de crecer en ese conocimiento que me afirma, que me da solidez en mi vida cristiana. Padre, esta noche háblanos a través de tu palabra. Edifícanos, Señor. Fórmanos por medio de tu palabra, porque ella es vida. Tu palabra es poder. Tu palabra trae libertad. Tu palabra trae luz. Tu palabra trae sazón a la vida del hombre. Esta noche, Señor, declaro en el nombre de Jesús mentes abiertas y corazones dispuestos para oír tu palabra. Que la unción del Espíritu Santo hoy sea moviéndose en cada vida y trayendo esa iluminación poderosa del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Al Señor sea la gloria. Quiero invitarlos a que leamos la palabra de Dios. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Y vamos a hacerlo en una bella escritura. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. El verso 20. Amén. ¿Ya todos lo hallaron? Amén. Es un verso realmente muy significativo. Tiene mucho peso, mucho sentido esta expresión bíblica. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Amén. Estén cómodos. Bueno, ya muchos ya se habían acomodado. Gracias al Señor. Quiero saludar a los que están a través de Facebook con nosotros. Bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Quiero darle la bienvenida esta noche a José Gregorio. Bienvenido. Gracias al Señor. A Lisset. Bienvenida. A Natalia. Bienvenida. Al joven nuevo que viene de ahí. Bienvenido. A Diego. Bueno, nos alegra mucho que estemos aquí disfrutando de la bendición de Dios. Den gloria a Dios los que tienen sueño. Bueno, que hay uno dormido ya y no ha empezado. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Quiero hablar esta noche sobre el tema Jesús, el Hijo de Dios. Óigame bien.
Jesús, el Hijo de Dios. Para muchos en las iglesias cristianas es un problema decir que Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuando para alguien es un problema decir que Jesús es el Hijo de Dios, es porque no tiene una plena revelación de lo que es la unicidad de Dios. Todo el mundo religioso en sí cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y es cierto que ninguna denominación cristiana jamás ha negado que Jesús sea el Hijo de Dios. Sin embargo, hay muchos teólogos tradicionalistas que han caído en un grave error en cuanto al tema de Jesús como el Hijo de Dios. Porque algunos han hecho una declaración antibíblica, errónea. Y debemos de recalcar esta noche que siempre que decimos Jesús, el Hijo de Dios, estamos usando el término bíblico. Y la iglesia del Señor en toda su trayectoria siempre se ha regido por la palabra. Así que el término bíblico Jesús, Hijo de Dios, es el término que nosotros debemos de usar. Amén. El término que no es correcto, que es antibíblico, es el término Dios el Hijo. Ese término no aparece en las Sagradas Escrituras. En ningún lugar de la Biblia aparece el término Dios el Hijo. Así que cuando hablamos de Dios el Hijo, estamos equivocados. Porque la Biblia en ninguna parte menciona a Dios el Hijo. No existe Dios el Hijo. Existe Jesús, Hijo de Dios. Y quiero aclarar esto porque hay muchos que, practicando la doctrina del nombre, todavía no han podido entender que Jesús es el Hijo de Dios. Y siempre lo he recalcado porque siempre están cambiando en las canciones. Usted lo ha notado en muchas iglesias donde se predica la unicidad. Parece que no se ha entendido muy bien, porque siempre en las canciones, cuando dice Jesucristo, Hijo de Dios, siempre le cambian Jesucristo nuestro Dios. Él es nuestro Dios, ¿sí? Pero el término Hijo de Dios es un término real, es un término bíblico. Lo usó el mismo Señor. Amén. Y vamos a comprobar ello. Porque el término Hijo de Dios se refiere a la humanidad de Jesucristo. ¿Me doy a entender? Hijo de Dios está refiriéndose a la naturaleza humana, o puede también estar refiriéndose a la manifestación de Dios en carne. O sea, lo que se conoce como Hijo de Dios es a la naturaleza humana, al cuerpo que nació de María. Se le reconoce como Hijo de Dios. ¿Por qué Hijo de Dios? Porque fue engendrado por Dios, el Espíritu Santo. La Biblia dice que fue el Espíritu Santo quien afectó el vientre de María y nació el Salvador, a quien conocemos como el Hijo de Dios. Eso no significa que no sea Dios. Él es Dios, pero en su humanidad es Hijo. Amén. Esa es la manifestación de Dios en carne. A eso se le llama deidad. O sea, lo divino en lo humano. A eso se le llama deidad. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, miremos bíblicamente que el término es correcto. Y no nos debe dar miedo usar este término. En Lucas capítulo 1, si tiene la Biblia, ábrala para que juzgue usted mismo por la palabra. Lucas capítulo 1 y el verso 35. Mire lo que declara la palabra del Señor. No lo declara el pastor Javes,
no lo declara ninguna organización cristiana, lo declara la palabra de Dios. Y mire lo que dice: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, se lo dijo a María, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿A usted no le debe dar miedo decir que Jesús es el Hijo de Dios? Porque hay algunos que enseñan la unicidad que les da temor decir esto, porque piensan que si dicen que Jesús es Hijo de Dios están dividiendo a Dios, y no es así. El mismo Señor le anunció a María que el santo ser que nacería, la humanidad que venía a nacer a través de ella, sería llamado Hijo de Dios. Amén. Esto es claro, ¿cierto? Y yo quiero que entendamos esto, porque aquella carne que nació de María albergaba el Espíritu Eterno. Amén. Albergaba el Espíritu Eterno. La carne no era la deidad, ¿no? En su humanidad Jesús era todo hombre. Y eso hay que entenderlo. Por eso se cansó, tuvo sed, sintió hambre, durmió, comió, porque fue todo hombre. Pero en su deidad, en su divinidad, Él quita el cansancio. Él es el descanso para el hombre. Él calma la sed. Él es el agua de vida. Él, aparte de eso, es el pan de vida. Amén. Él quita el cansancio. Él es Dios en su divinidad, pero en su humanidad es hombre. Y yo quiero que entendamos muy bien esto, porque era todo hombre y era todo Dios. En su divinidad vino a sentir lo que sentíamos los seres En su humanos. humanidad, no en su divinidad, porque en su divinidad Él es todopoderoso. En su humanidad Él participó de lo mismo. Por eso Hebreos 2:14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Amén. Ahora, como hijo de Dios, en su humanidad, entiéndame esto, como hijo en su humanidad, Él no podía hacer nada por sí mismo. Y lo dice la Biblia. Por sí mismo como hombre, Él no podía hacer nada. Juan capítulo 5, verso 19, ¿quiere leerlo? Para que se dé cuenta. Juan capítulo 5, porque como hombre tenía limitaciones, porque era todo hombre. Juan capítulo 5, verso 19. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Note bien, no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve el Padre. En su humanidad, como hombre, Él tenía limitaciones. Él como hombre no podía estar en un lugar y en el otro a la vez, como hombre, pero como Dios estaba en todo lugar. ¿Sí me voy a entender? Él como hombre no podía conocer el pensamiento de la gente, pero como Dios sí conocía y tomaba radiografías del alma. Eso hay que entenderlo. Por eso Él descubría los corazones. Por eso a la mujer samaritana, como Dios le descubrió su vida. Como hombre no podía. Como hombre le pidió a ella que le diera agua, pero como Dios le dio agua de vida. Porque esa es la naturaleza de Dios. Pero Él en su humanidad también tuvo divinidad, porque hizo cosas. Eso es lo que estoy explicando. Si me prestas atención, vas a entenderlo mejor. Como hombre tenía limitaciones, pero como Dios era ilimitado y es ilimitado. Eso es lo que quiero que me entiendan. Ahora, en su humanidad, Él no sabía el día ni la hora de la segunda venida. En su humanidad.
y se lo voy a mostrar bíblicamente. Marcos 13:32. Evangelio de Marcos capítulo 13, el verso 32. Miren lo que dice. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Entendamos estamos hablando de la manifestación como hijo. Como hijo en su humanidad, él no sabía, pero como Padre eterno sí lo sabía. Por eso dice, ni los ángeles, ni el Hijo, sino ¿quién? El Padre. Ahora, notarlo, si usted va a Mateo capítulo 27, verso 40 al 54, usted va a hallar allí una demostración de lo que ocurrió el día de la crucifixión de Cristo. Se registra la muerte del Hijo. Hay gente que dice, Dios murió en la cruz. Dios no murió en la cruz. Es que Dios no muere. Dios es eterno. A Dios nadie lo puede matar. Él es eterno. Entonces Dios no murió en la cruz. Entendamos eso. Murió el Hijo de Dios. Porque lo que nace, muere. Lo que tiene principio, tiene fin. Y la Biblia dice que Dios es eterno. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es el mismo ayer en la eternidad, hoy en el presente y en el futuro. Ayer, hoy y por los siglos. Él es eterno. Así que a Dios nadie lo puede matar y Dios no muere. O sea, que Dios no murió en la cruz. Decir eso es un error. Quien murió en la cruz fue el Hijo de Dios. Lo que podía morir. ¿Sí me voy a entender? Algo visible. Lo que fue manifestado para presentar un sacrificio. Por eso cuando nosotros hablamos de Jesús como el Hijo de Dios, lo entendemos con claridad porque hemos tenido una revelación. Y por eso Juan escribe en la primera carta bajo la inspiración del Espíritu Santo y dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento. Porque ¿quién fue el que trajo el conocimiento al hombre? El entendimiento, la revelación. Jesús. Jesús es la revelación de Dios. Amén. Así que Él ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. Oiga bien cómo dice el texto. Dice, y estamos. No dice vamos a estar. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero es el verdadero Dios. No hay otro, ni habrá otro. Amén. Él es la revelación de Dios a los hombres. Amén. Así de sencillo. Ahora, ¿cuál es el propósito del oficio de hijo? Vamos a hablar un poquito de eso. Porque el oficio de hijo tiene un propósito. Recuerden lo que yo les he enseñado en ocasiones anteriores. Dios es uno solo. Y los israelitas enseñan el Shema, la declaración más grande. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ese Dios único e indivisible tiene manifestaciones. Él es Padre eterno en la creación. Él es Hijo en la redención, porque el cuerpo, la humanidad, fue para redimir nuestros pecados. Y Él es Espíritu Santo en la regeneración. Quisiera explicarle de nuevo esto para que lo entienda, poniéndole el ejemplo del agua. El agua se puede ver en tres formas: líquida, sólida y gaseosa. Pero no deja de ser agua. Sí, es agua. O sea, yo puedo tener aquí un vaso con agua, aquí un cubo de hielo sólido y aquí vapor gaseoso.
pero no es un elemento distinto, es el mismo elemento en tres formas. Dios tiene manifestaciones como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero es un solo Dios, y la manifestación de Hijo tiene un oficio, y vamos a hablar un poquito de ello en unos 5 minutos más. ¿A cuánto les parece interesante el tema? ¿Cuántos estamos aprendiendo algo esta noche? El propósito del oficio de Hijo, porque, a ver, ¿por qué Dios, siendo Dios, se hizo hombre y se llamó Hijo? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué? Su humanidad limitada, óigame bien, su humanidad limitada fue necesaria para que pudiese convertirse en el sacrificio perfecto por usted y por mí. Ese sacrificio que fue la redención de nuestras almas. Usted y yo estábamos perdidos, así que el oficio de Hijo, su manifestación en carne, tenía como propósito convertirse en el sacrificio por usted y por mí. Ahora la Biblia dice, léalo si quiere, 1 Corintios 15, 21. Es bueno que busque por la palabra lo que estamos enseñando. 1 Corintios 15, 21. Y felicito a los que traen para apuntar, y los que no traen no los felicito. Amén. Pero a los que traen para tomar nota los felicito, porque así aprendemos. 1 Corintios 15, 21. ¿Qué dice la palabra del Señor en el verso 21? Por cuanto la muerte, ¿qué? Por un hombre también, por un hombre la resurrección de los muertos. Oiga bien, porque por cuanto la muerte entró en el mundo por un hombre también la resurrección de los muertos. ¿Por qué el hombre tuvo que morir? Por el pecado del primer Adán. ¿Sí o no? El primer Adán nos trajo la herencia de pecado. Y entramos en un estado distinto al que habíamos sido creados. Pero el postrer Adán, que es Cristo, venía con un propósito de resucitarnos. Amén. De sacarnos de esa condición de muerte. Ahora, Jesús tuvo que ser tentado, porque la Biblia dice en Hebreos 2:14 que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, usted puede entender, o Dios a usted mejor lo puede entender, porque Él participó de carne y de sangre. Él sabe lo que es ser tentado, porque Él experimentó la tentación en su humanidad. Por eso el único que nos entiende tanto a nosotros es Dios. A nosotros no nos entiende nadie, sino Dios, porque en su humanidad Él fue tentado en todo. La Biblia dice en Mateo 4, donde estando en el monte 40 días en ayuno, y fue tentado en el desierto. Pero en esa tentación Él fue victorioso, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén, ¿me voy a entender? Ahora, yo quiero que miremos algo. ¿Para qué Él participó de carne y de sangre? Lo hizo porque el primer hombre que Dios hizo perfecto, según Eclesiastés 7:29, dice que Dios hizo al hombre recto, pero este buscó muchas perversiones. El hombre perdió la imagen de Dios, la santidad de Dios, fue derrotado por Satanás. O sea que la manifestación de Dios en carne fue para estar en iguales condiciones que el primer hombre, para vencer a su adversario Satanás. Por eso, Él como Dios hubiera podido fulminar a Satanás, Él porque lo creó, lo hubiera podido destruir, pero como el primer hombre fue vencido a través de la tentación y cayó en el pecado, en la transgresión, el segundo hombre, que es del cielo, es el Señor, y venía como hombre para enfrentarse a su enemigo. En la misma condición que Él venció a Adán, en esa condición se iba a enfrentar
también a él, pero en esa condición humana fue que él venció a Satanás. Por eso dice que participó de carne y de sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estábamos sujetos a servidumbre. Por eso hoy los que tenemos a Cristo somos libres. Hoy los que tenemos a Cristo tenemos vida eterna. Si me voy a entender, por eso fue que Juan en el capítulo 1 verso 29 de Juan dice de la siguiente manera, que cuando Juan lo vio, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Biblia dice en Hebreos 2:9 y lo explica, que Jesús, siendo coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento, gustase la muerte por todos. Y dice que fue hecho poco menor que los ángeles. Se hizo hombre, hecho poco menor que los ángeles. ¿Quiere comprobarlo en la Biblia? Hebreos capítulo 2, el verso 9. Jesús fue hecho poco menor que los ángeles a causa del padecimiento, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, es algo bien interesante entonces entender que cuando hablamos de Jesús, el Hijo de Dios, no estamos hablando de un segundo, estamos hablando de esa deidad de Dios hecha carne. ¿Sí me voy a entender? Con el propósito de redimirnos de nuestros pecados. Por eso la Biblia dice en Hebreos 2, 16 y 17. Quiero que leamos este texto y le prestemos atención a esto. Hebreos capítulo 2, el verso 16 y 17. Dice: porque ciertamente no socorrió a quienes, a los ángeles. Los ángeles pecaron y fueron lanzados, y para ellos no hubo perdón. Pero ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo, semejante a sus hermanos, o sea, hombre, para venir a ser ¿qué? Oiga bien, por eso Dios tiene misericordia de nosotros, y siendo pecadores Él tiene misericordia, porque Él entiende nuestra condición humana, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado del pueblo. O sea que Él tomó la simiente de Abraham. El haber tomado la simiente de Abraham le permitió ser misericordioso y fiel sumo sacerdote para expiar los pecados. Un sumo sacerdote que puede compadecerse, o sea que puede sentir el dolor de nuestras debilidades, porque dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4 verso 15. Lea lo que dice la palabra de Dios. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que traspasó, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es Cristo, el Hijo de Dios. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios esta noche? Entonces el propósito primordial del Hijo de Dios, ¿cuál fue? Fue ser nuestro Salvador. Para cumplir y desempeñar el papel fue necesario que otros muchos ministerios fuesen desempeñados. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, vino desempeñando un ministerio terrenal y haciendo y manifestando una cantidad de cosas y obras grandes en medio de los hombres. Amén. Amén. Pero para el desempeño de estas funciones se requería que fuera un ser humano, y por eso fue que se manifestó en carne. Porque si no hubiese un cuerpo y no hubiese una sangre para derramar, entonces no hubiese habido remisión de pecados. Y Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión
De pecados. Así que por eso fue que Cristo participó de carne y de sangre, porque en su carne destruyó el pecado y con su sangre borró nuestros pecados. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Por eso Hebreos 10:5 dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Dios estaba cansado de todos esos sacrificios religiosos, de los carneros y todo lo que hacían para presentar ofrendas. Dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, hablando de su manifestación en carne. Y Él hizo mucho más que llenar el oficio de un mártir, como algunos lo ven. Él tomó nuestro lugar y probó. Óigame bien, la muerte la gustó por todos. El que tenía que morir era usted y yo, pero Él gustó la muerte por todos. Y cuando Él vino, se convirtió en nuestro hermano. Hebreos 2:11 y 12 declara la palabra del Señor: porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Con esto el Señor cumplió el requisito del rescate del pariente cercano. En la ley se enseñaba que cuando alguien iba a ser rescatado, tenía que ser rescatado por un pariente cercano, y Él se hizo nuestro pariente para poder pagar el precio, porque la Biblia dice que Cristo cumplió la ley. La ley venía apuntando, con todos los sacrificios y los ritos, venía apuntando al sacrificio de la salvación, a la redención verdadera del hombre. Era sombra de los bienes venideros. Por eso Cristo vino cumpliendo la ley, y al cumplir la ley, Él tenía que ser el pariente cercano para podernos redimir a nosotros de nuestros pecados. Entonces, una de las funciones más importantes que Jesús cumplió al venir como hombre fue el ser el mediador. Él trae al hombre a la reconciliación con Dios. Por eso, 2 Corintios capítulo 5, verso 18, con esto termino. 2 Corintios capítulo 5 y el verso 18 y verso 19. Mire lo que dice la palabra. Dice que Dios estaba en Cristo. Oiga bien, Dios estaba en Cristo. La deidad, lo divino estaba en lo humano. Por eso Juan 10:30 dice: el Padre y yo, uno somos. Lo divino estaba en lo humano. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Qué es reconciliar? Reconciliar es restaurar. ¿Sí? Eso estaba haciendo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Oiga bien, por eso cuando hablamos de Jesús no hablamos de otro. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de su humanidad, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Él es el que trae la reconciliación al hombre. Por eso, para el hombre llegar a Dios tiene que creer en Cristo, porque Cristo es el puente. Cuando aquí en Pereira no habían hecho el viaducto, había que bajar por la popa y subir. Ahora el viaducto unió Pereira y Dos Quebradas en menos tiempo. ¿Sí? El hombre no podía llegar a Dios ni siquiera buscando atajos. Había un abismo, y Cristo fue el puente para que el hombre pudiera pasar y llegar a la presencia de Dios. Así que cuando hablamos de Cristo, del Hijo de Dios, estamos hablando del que es verdadero. Amén. El verdadero Dios y la vida eterna, que como Hijo cumplió un oficio. Si no hubiera venido como Hijo, usted y yo no estábamos aquí disfrutando de la salvación. Si Él no hubiera venido como Hijo, usted y yo no estábamos aquí
gozándonos en el Señor, porque Él fue el que nos comunicó con Dios, nos acercó a sí mismo a través de su obra en la cruz. Estemos de pie en la bondad y vamos a darle gracias a Dios por su palabra esta noche, que Él siempre es el que a nosotros nos trae esa iluminación. Pablo declaró una gran verdad, una tremenda verdad declaró el apóstol Pablo. En 1 de Timoteo 2:5 Pablo dijo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso lo declaró Pablo, y lo que les acabo de explicar que fue lo que él dijo, porque Cristo es ese puente. Amén. Cristo indicó, Pablo indicó que no es Dios en su potencia total el puente. No, es Jesucristo el mediador, su humanidad. De la única forma que podemos llegar a Dios. Es el Hijo, el puente para llegar a Dios. Amén. Amén. La única forma. Al Señor sea la gloria. Amén. Y solo podía hacer eso un hombre sin pecado. Y ese hombre sin pecado fue Cristo. Ahora vamos a darle gracias a Dios por esta gran obra que Él ha hecho para traernos a nosotros la salvación. Si usted quiere conocer más de Dios, pídale revelación por el Espíritu, porque la vida cristiana se compone es por la revelación. Amén. Una vida que no tiene revelación del Espíritu jamás podrá avanzar ni crecer. Pero una vida que tiene revelación del Espíritu y de la doctrina, entonces será una vida que va en avance, cada día más cerca de Dios. Oremos y démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por la palabra que nos has dado. Te pedimos que nos bendigas, Señor, y que cada día podamos conocer más de tu palabra, crecer más como tus hijos en el conocimiento de esta gran verdad. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por traernos a tu Hijo. Gracias por darnos esta revelación y entender que tu manifestación en carne como Hijo fue el único puente, el único medio para poder estar cerca de ti, Señor. Gracias por haberte manifestado, Señor, a nosotros y traernos esta iluminación por el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estén cómodos un momento. Quiero a los hermanos y amigos que han estado con nosotros a través de Facebook bendecir sus vidas y invitarlos dentro de 8 días para que continuemos con estos temas. Y vamos a hablar dentro de 8 días sobre el tema: ¿el oficio de hijo es eterno o temporal? Es una pregunta. Dentro de 8 días, si Dios quiere, vamos a hablar del tema, así que no se lo pierdan. A ustedes que están en Facebook, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.